Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia de la asignatura Matemática 2. El día de hoy relacionada con el tema 4 correspondiente a integrales definidas. Pues vamos a ver la teoría de integrales definidas y cómo se resuelven los problemas de integrales y el cálculo de áreas entre regiones creadas por dos curvas. Les recuerdo que las actividades evaluadas número 1 y número 2 tienen fecha de entrega hasta el 08/08 del 2022 hasta las 23:55 p.m. de la noche, o lo que es lo mismo, 11:55 p.m. de la noche. También les recuerdo, como los informé en la plataforma, que en el día de hoy el profesor Brito va a estar en las instalaciones del instituto brindando alguna asesoría sobre matemática. ¿Ok? Entonces, cualquier duda al finalizar la clase que tengan, la pueden hacer a través de el foro de la plataforma o el WhatsApp del 0414-511-2518. ¿Ok? Ya en la clase anterior vimos cómo resolver integrales indefinidas. ¿Ok? Y hoy vamos a ver cómo resolver y cuál es la definición y cómo resolver integrales definidas. Bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar a cargar la presentación para que comencemos la videoconferencia. Vamos a controlar un poquito acá el volumen de la música de fondo para que comencemos. Ok, integrales definidas. En el tema 3, nosotros estuvimos manejando los conceptos y definiciones de lo que es una integral indefinida. Vimos los métodos de sustitución y vimos también, ¿verdad? Perdón, los métodos de sustitución, integración por parte, integración de fracciones simples, que son los métodos más conocidos para resolver integrales indefinidas. Aparte que también vimos las tablas de integración, donde se muestran las fórmulas generales, ¿verdad?, para resolver cualquier integral que esté planteada dentro de la tabla. Habíamos visto también que, al igual que en la derivada, las integrales tenían que seguir, por lo general siguen un patrón. Igual, te da la función, si se puede reexpresar, se reexpresa la función para ponerla más fácil dentro de la integral, integrar y luego simplificar. Todo lo que vimos anteriormente, las leyes y métodos de integración, se aplican para la integral definida. ¿Cuál es la diferencia entre una integral indefinida y una integral definida? La principal diferencia es que la solución de una integral indefinida, que es la antiderivada, está representada por una función. Usted va a obtener como solución una función, ¿verdad? Porque el intervalo donde se va a resolver la integral no está definido todavía. A diferencia de la integral definida, como
ya tiene usted el intervalo definido, ¿verdad? Dentro del plano cartesiano, la solución va a ser un valor numérico, ¿verdad? En la mayoría de los casos, en la totalidad de los casos, eso va a ser así. Vamos a ver que eso también puede variar dependiendo si uno de los intervalos es otra función. En ese caso, la solución estaría representada por otra función, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿de dónde parte la integral definida? ¿Qué es lo que lleva a los matemáticos a definir una integral definida? Como lo vimos en el tema anterior, ¿correcto? Como lo vimos en el tema anterior, en Matemática 1, las áreas de cualquier región eran uno de los problemas que tenían los matemáticos, ¿correcto? Que solucionaron, ¿verdad? Al poder aplicar un límite, ¿verdad? Para el inicio del cálculo diferencial integral. Ese límite, ¿verdad? Al resolver los problemas de tangente a una curva, ¿verdad? La pendiente de la tangente a una curva o la solución de áreas de una región, es lo que planteo, ¿verdad? Todo el cálculo diferencial integral y dentro de ese planteamiento entra la integral definida como respuesta a la solución del cálculo de áreas, ¿verdad? De regiones, ¿correcto? Como vamos a ver, ¿verdad? Para poder llegar ahí, los matemáticos nos tratan de mostrar cómo se hacía el cálculo o cómo se podía hacer el cálculo de un área. Por ejemplo, como dice la lámina, en la geometría euclidiana, la manera más sencilla de calcular el área de una región plana, ¿verdad? Era utilizando rectángulos, ¿correcto? Porque conocían que el área de un rectángulo que es base por altura o lado por lado resultaba el más apropiado para definir, ¿verdad? El área de una región. En este caso, era la definición de el área de un rectángulo. Entonces, de esa definición, ¿verdad? Para áreas, ¿verdad? Geométricamente determinadas, usted utilizaba, ¿verdad? Todas las áreas de las regiones planas que conocía hasta el momento. Dentro de eso, también existía el área, porque se conoce el área de un triángulo, ¿verdad? Y con esa área se podrían formar rectángulos cuya solución, ¿verdad?, es 2 veces el área de un triángulo. Como vemos en la figura, ¿verdad? Para hallar el área de un triángulo, de un rectángulo, lo que ya verá era el ángulo, perdón, el área de un triángulo y lo multiplicaba por 2 y obtenía el área total del triángulo. O sumaba, pues, esas dos áreas, porque eran geométricamente iguales. ¿Correcto? Entonces, la figura 4.1, que es la que estoy mostrando acá, muestra eso. Para yo tener el área de todo este rectángulo, lo que hacía era dividirla, ¿verdad? Y determinaba el área de un triángulo, ¿verdad? Y después lo multiplicaba por 2, donde el área del triángulo, como ustedes conocen, es base por la altura entre 2. Como esta zona es geométrica, lo que hacía era sumarlo o multiplicarlo por 2, porque es la misma área. Igual pasaba de este lado. Para este cuadrado, calculaba el área del triángulo acá, ¿verdad? Si conocía estos dos valores, que los conocía, la base por la altura, ¿verdad? Y después lo multiplicaba por 2 o lo sumaba. Entonces, utilizando ese método, o el área de regiones triangulares, yo podía calcular diferentes áreas, como muestra la figura 4.2.
el área de un paralelogramo, el área de un hexágono o de un polígono. Como ven, son triángulos, ¿verdad? Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, calculaba una sola área y lo multiplicaba por 5. En el caso del polígono, ¿qué hacía? Calculaba el área de un triángulo y lo multiplicaba por 3 o lo sumaba, pues. Iba sumando triángulos. Para figuras geométricas, ese era lo que planteaban los matemáticos de la época. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando esa área de esa región plana no tiene esa forma geométrica? ¿Okay? Usted puede calcular esa área, ¿verdad? De esa figura, definiendo rectángulos. ¿Ok? Definía rectángulos porque conocía su ancho y su altura. Y podía plantear el ejercicio de esa forma. ¿Ok? Calculaba un área, calculaba la otra y tenía, y la sumaba y tenía una área aproximada de esta figura. A medida que usted va metiendo más rectángulos de menores espesores, ¿verdad? Va siendo más aproximada y va obteniendo más aproximación de toda la figura. Si usted determina que el rectángulo para esta figura es más pequeño y lo va haciendo más pequeño y lo va asumiendo como un rectángulo, ¿verdad? A medida que tiene más áreas o más figuras, más rectángulos, puede tener un valor más exacto de esa área. En esta figura, ¿verdad? Para esta función, ¿verdad? Sin meterme con la función, lo que hacía era determinar en base a los puntos las áreas y lo que hacía era una sumatoria. Esa sumatoria en este caso, ¿verdad? Me daba 6.48, toda el área que representaba los rectángulos. Si usted se da cuenta, me falta todavía estos pedazos que están acá. O sea que el área era una aproximación, no era exacta. Lo mismo lo podía hacer si me planteaba ese cálculo por encima también de la figura. Como ve acá, este rectángulo, ¿verdad? Este rectángulo me da eso, ¿verdad? Me da esa facilidad, esa suma de rectángulos me va a dar una área que también va a ser aproximada, ¿verdad? En el caso de que lo planteaba por encima, ¿verdad? Esa área es mucho mayor y me daba 8.08, utilizando el mismo procedimiento que utilicé acá. 648 y 8.08, ¿verdad? Entonces, haciendo esa aproximación, yo podía especificar que el área de la región, ¿verdad? Debajo de la curva se encontraba entre el intervalo 6.48 y el intervalo 8.08. A medida que usted incrementa el número de rectángulos utilizados en ese ejemplo, se puede obtener una aproximación más cercana al área de la región. Si usted utiliza 25 rectángulos, cada uno del ancho de 2.8, puede concluir que el área debajo de la curva estaría entre 7.17 y 7.49. Puede incrementar la cantidad de rectángulos y esa área se va aproximando a la más cercana. ¿Correcto? Porque va siendo más pequeño los rectángulos. El problema es que tiene que contabilizar cada una de las áreas y sumarlas después. Y es bastante trabajoso ese cálculo. ¿Ok? Posteriormente, un señor llamado Riemann
y de un método para calcular esa área, ¿verdad? En la definición de esa área, las particiones tenían sus intervalos de igual ancho. El siguiente ejemplo muestra que no es necesario tener subintervalos de igual ancho para poder conocer el área. Aquí echamos mano de la definición del límite. Para esta función, ¿verdad? El señor Riemann planteó calcular el límite de la sumatoria de la función por los intervalos o los delta x de cada una de los rectángulos que tenía ahí. Para cada intervalo planteó una ecuación, ¿verdad? Que la definió, que la tiene que definir en el caso de este ejercicio como y cuadrado sobre b cuadrado menos 6 menos i menos 1 elevado al cuadrado sobre n cuadrado. Resolviendo esto definió que eso era 2i menos 1 sobre n cuadrado. A este delta x le calculó el límite, ¿verdad? Multiplicado por la función. La función por ese delta x, que lo definió de esa manera porque le puso una fórmula general, definió para calcular el área. Lo desarrolló, ¿verdad? Resolvió el límite y obtuvo, ¿verdad? La respuesta que es 2/3. Entonces, utilizando las sumas de Riemann, ¿verdad? Se puede calcular también el área de una región encerrada por una curva o bajo una curva. Entonces, con ese planteamiento vamos a definir la integral definida. Para ello tenemos que considerar el siguiente límite. Como lo planteó Riemann, el límite cuando el delta de los intervalos tiende a 0, ¿verdad? De la sumatoria de la función, ¿verdad? Multiplicado por cada uno de los intervalos, eso va a ser igual a L. Si el límite existe y es menor que un éxilo, ¿verdad? Podemos determinar o podemos definir una integral definida, que es lo que planteamos en la definición. Si f se define en el intervalo cerrado AB y el límite de las sumas de Riemann sobre las particiones delta, ¿verdad? Cuando ese límite tiende a 0 de la sumatoria de la función, ¿verdad? Por los delta x u y existen, ¿verdad? Y el límite se denota por todo este límite, lo denoto de la manera más sencilla. Lo denoto utilizando una integral. Entonces, este límite es igual, ¿verdad? A la integral desde el intervalo superior hasta el intervalo inferior de la función de x por la diferencial de x. Así defino y la integral definida. Entonces, ya vemos de dónde sale el concepto de integral definida o la definición de integral definida, utilizando la suma de Riemann, ¿verdad? Que plantea la suma, el límite de una sumatoria, ¿verdad? De elementos de función por los intervalos. Eso es igual a una integral que se define desde el intervalo superior hasta el intervalo inferior de la función por los diferenciales de x. Porque los diferenciales de x vienen a representar también los delta x de esos intervalos donde está definida esa función. Entonces, ese límite recibe el nombre de integral definida de f de a b. El número a es el límite inferior de integración y el número b es el límite superior de integración.
Ok, ya sabemos cómo definir una integral definida. Ok, vamos a ahondar un poco más en la definición. Correcto. A pesar de que las sumas de Riemann estaban definidas por funciones con muy pocas restricciones, una condición suficiente para que una función f sea integral en a y b es que sea continua en esa integral a b. Entonces, la función debe ser continua para poder ser integrada. Perdón. Entonces, la continuidad de la integrabilidad es el teorema que vamos a ver. Si una función f es continua en el intervalo cerrado AB, entonces f es integrable en a y b. Es decir, la integral desde a hasta b de la función de x existe. Fíjese, un intervalo cerrado. Los extremos o los límites de la integral tienen que estar en un intervalo cerrado. Si no, no tiene validez la integral. Vamos a ver un ejemplo y vamos a calcular esa integral. Hallemos la integral, ¿verdad? Desde 1 hasta menos 2, o de menos 2 hasta 1, de la función 2x de x. Entonces, si yo no tuviera estos límites de integración, la respuesta de esta integral sería x al cuadrado más 6. ¿Correcto? Quiere decir, esta función debe ser integrada acá. Si usted grafica la función, se va a dar cuenta que el dominio de esa función existe dentro de esa gráfica. Es continua, no hay interrupción, no está indeterminada, o sea, no está indefinida. Ok. Entonces, esta definición de integrabilidad implica que cualquier partición cuya norma tienda a cero puede utilizarse para determinar el límite. Por conveniencia de la computadora o computacional, definir de delta x entre menos 2, 1 en n subintervalos de la misma anchura. Entonces, voy a evaluar una integral definida como límite. Pues con el mismo ejemplo. Aquí está la gráfica de esa función y vemos que es continua desde el intervalo menos 2 hasta 1. Entonces, utilizando la definición de Riemann, puedo decir esto que está acá. La integral definida de menos 2 hasta 1 de 2x de x es igual al límite de la función por el delta x, donde ese delta x viene expresado por esta ecuación, ¿verdad? C sub i está definido por 2 veces menos 2 más 3i sobre n, que es lo que sustituyo acá, y delta x que está definida por 2 sobre n. Resolviendo este límite, ¿verdad? La respuesta al evaluar este límite va a ser igual a menos 12 más 9 igual a menos 3, ya que el límite cuando tiende a infinito de 9 sobre n es 0, porque eso lo vimos nosotros en matemática 1, en los límites, ¿verdad? Que tienden a infinito. Se utiliza esa fórmula de desarrollo para poder resolver ese tipo de límites. Entonces, transformé la integral utilizando la definición de Riemann para obtener la respuesta, ¿verdad? Donde definí cada intervalo de x como b menos a sobre n, ¿verdad? Que va a ser igual a 3 sobre n. Y definí c sub i como menos 2 más 3 sub i por n utilizando una expresión general
para obtener ese valor. Así lo tendríamos que hacer si resolviéramos la integral utilizando la definición de la suma de Ripple o utilizando un límite. Entonces ya vemos la relación que existe entre las integrales y los límites. Siguiendo con la definición, vamos a ver ahora, ¿verdad?, cómo es la integral definida en como área de una región. Entonces, el teorema lo único que hace es confirmarnos que el área bajo una curva no es más que la integral definida desde el intervalo menor, desde el valor menor al valor mayor, donde está definida la función, de la función de x de x. ¿Ok? Lo que tendríamos que hacer entonces es calcular la integral y luego sustituir el valor de x en cada función, en la función, para poder determinar el área. Para el ejemplo que está aquí, en la figura 4.4, ¿verdad? Si la función es 4 menos x cuadrado, el área sería la integral que va desde 0 hasta 4, porque la curva está definida en 0 y 4. La curva aquí está definida entre A y B. Aquí entre 0 y 4, poniéndole un valor numérico ya, sería la integral, el área sería la integral de 0 a 4 de 4x menos x cuadrado. Posteriormente vamos a ver que lo que tengo que hacer es resolver la integral y sustituir ese valor, los valores de los intervalos en la solución para hallar esa área. Lo que vamos a plantear como el teorema general del cálculo. ¿Ok? Ahí tenemos 4 ejemplos para áreas de figuras geométricas comunes. Calcular esas áreas. ¿Ok? Esas áreas dependen de las gráficas que vamos a encontrar. En la primera integral vemos que es un rectángulo de alto 4 por 2 de ancho. ¿Ok? Entonces, la integral de 1 a 3 de 4 de x va a ser igual a 4 por 2 igual a 8. Este rectángulo que tengo acá. Esa área es lo que está acá para una función que es igual a 4. Entonces, vemos que es un rectángulo. Esa integral representa, ¿verdad?, el área de este rectángulo. Para el segundo ejemplo, tenemos una integral que va de 0 a 3 de x más 2. X más 2 es una recta con pendiente positiva, ¿verdad? Y en ese intervalo de 0 a 3, lo que me está es generando un rectángulo y un triángulo, lo que se conoce como un trapezoide. ¿Ok? Si yo pudiera calcular esto, primero calcularía, ¿no? Calculándolo de la manera más sencilla sería el área de este rectángulo sumándole el área de este triángulo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Aplicando la fórmula del trapezoide, eso sería un medio de 3 por 2 más 5 igual a 21 medios, porque la fórmula del área de un trapezoide es esa. ¿Ok? Para la siguiente figura vemos que es un semicírculo, ¿verdad? Un semicírculo definido entre menos 2 y 2, ¿correcto? El área de un semicírculo. El área de un semicírculo es más que un medio de pi, ¿verdad?, por 2 elevado al cuadrado, porque 2 es el radio de ese semicírculo. Si el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, ¿verdad?, un semicírculo debería ser un medio de pi por el radio elevado al cuadrado. ¿Ok? Eso me da 2 veces pi. Recuerden, el área de una circunferencia es
pi por radio al cuadrado sobre 4 o por el diámetro al cuadrado sobre 4. Si lo hace por el radio sería pi por radio al cuadrado. ¿Verdad? Como es un semicírculo será la mitad, un medio de pi por radio al cuadrado. Por eso es que da 2pi, donde el radio es 2, como se aprecia aquí en el semicírculo. Desde acá es 2 y de acá es 2 igual. Elevado al cuadrado le va a dar 4 positivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que representa la definición de una integral definida. Una integral definida es el cálculo del área bajo una función. El área que genera una función. Si yo la tengo definida en un intervalo cerrado. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con la definición entonces. Vamos a ver ahora las propiedades. Si los intervalos, lo primero dice que si f está definida en x igual a a y a es el intervalo superior es igual al intervalo inferior, la integral de eso va a ser igual a 0. Esa es una propiedad. La integral definida cuando los intervalos de integración son iguales, el resultado va a ser igual a 0. Si f es integral en a y b, ¿verdad? Y suponiendo que a es menor que b, el valor de la integral será definida, porque estoy poniendo como integral superior un valor menor que el que tiene en b, porque aquí me lo está diciendo, a es menor que b. Ese valor va a ser negativo. Si f es integrable en los tres intervalos cerrados determinados por a, b y c, entonces la integral definida será la suma de dos integrales, ¿verdad? Desde a c más la integral de c a b de f de x, porque existe un intervalo entre a y b que se denomina c. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo esta propiedad, que es aditiva de integral. Quiere decir que la integral definida de la suma algebraica, ¿verdad? De esos intervalos va a ser igual a la suma algebraica de las integrales definidas de esa función en los intervalos correspondientes. Entonces, la integral definida de dos intervalos iguales es 0. La integral definida cuando el intervalo superior es menor que el inferior, cuando el intervalo superior es menor que el inferior, nos da un valor negativo. La integral definida, ¿verdad? De una función definida en tres intervalos, o en varios intervalos, es la suma, ¿verdad? De las integrales definidas en cada intervalo del total de los intervalos. Otra propiedad similar a la que hemos visto en las integrales indefinidas. Una constante por una función dentro de una integral definida no es más que la constante por la integral definida de la función. La sumatoria algebraica, ¿verdad? De dos funciones, ¿verdad? O la integral definida de la suma algebraica de dos funciones no es más que la suma algebraica de las integrales definidas dentro de los intervalos de esas funciones, como está ahí. Eso es similar a las propiedades de las integrales indefinidas. Usted puede separar en una suma algebraica de funciones todas las integrales definidas para poderlas resolver más fácil. Ok. Tenemos un ejemplo.
Me dice, evaluar la integral definida desde 1 a 3 de menos x cuadrado más 4x menos 3, utilizando los siguientes valores. Para la integral de 1 a 3 de x cuadrado de x, el resultado es 26 tercios. Para la integral definida de x desde 1 a 3, eso es igual a 4. Y para la integral definida de x de 1 a 3, eso es igual a 2. Aplicando el teorema de la suma algebraica de las funciones, esto que está acá es igual a esto. La primera integral, menos x cuadrado por dx, de 1 a 3. La segunda suma, de 1 a 3, de la integral de 1 a 3 de 4xx, más la suma de la integral de 1 a 3 de menos 3x. Aplicando el teorema que vimos anteriormente. Esta integral vale menos 26 tercios, correcto. Esta integral vale 4 y esta integral vale 2. 26 tercios menos 26 tercios más 4 por 4 es 16, menos 3 por 2 6. Eso me va a dar un total de 4 tercios. Así resuelvo esa integral. Claro, previamente me están dando los resultados de las integrales de cada una de las funciones que están presentes en esta integral. Sencillo, lo que tengo que hacer es sustituir. Todavía no hemos llegado a la verdadera operación de la integral definida. Vamos a ver ahora la forma de la definición, ¿verdad?, que nos va a permitir calcular integrales definidas. Y eso es lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Para no entrar en detalles, el teorema fundamental del cálculo nos dice lo siguiente. Si una función f es continua en el intervalo cerrado AB y f es una interderivada de f en ese intervalo A y B, entonces la integral desde A a B de esa función de x, eso va a ser igual a f evaluado en B menos f evaluado en A. Si esta es la respuesta de la integral, que es lo que se conoce como la antiderivada, lo que tengo que hacer es resolver la integral, ¿verdad?, mediante la antiderivada y sustituir los extremos, ¿verdad?, de la integral en la función. Evaluar la función en esos extremos. Teniendo en cuenta que este intervalo es el superior y que este intervalo es el inferior. Eso tiene que estar definido así. Entonces, el teorema fundamental del cálculo me dice que la integral desde a a b de una función x de x no es más que la antiderivada evaluada en el intervalo superior menos la antiderivada evaluada en el intervalo inferior. O sea, la función que dio origen a la derivada evaluada en el intervalo superior menos la función que dio origen a la derivada en el intervalo inferior. Como ve, el valor que voy a obtener ahora es un valor numérico. Eso es el teorema fundamental del cálculo. Facilito. La integral de a a b de una función no es más que f de b menos f de a. ¿Cuál es la estrategia para utilizar el teorema fundamental del cálculo? Si usted conoce la antiderivada o primitiva, se dispone de una fórmula para calcular la integral definida. Entonces, sin tener que utilizar el límite de la suma. Cuando aplique el teorema fundamental del cálculo, la siguiente notación resulta conveniente. La integral desde a a b de f de x es igual a f de x, que es la antiderivada
evaluada desde A hasta B, donde B es el intervalo superior y A es el intervalo inferior. Desarrollando esto, eso no es más que f de B menos f de A. Por ejemplo, calcule la integral desde 1 a 3 de x al cubo. La solución de esa integral es x a la 4 sobre 4. X a la 4 sobre 4, evaluado entre 1 y 3. Sustituyendo sería 3 elevado a la 4, como ven, entre 4 menos 1 elevado a la 4 entre 4. Eso es 81 cuartos, porque aquí es 3 por 3, 9. Por 9, 81. ¿Verdad? Entre 4 menos 1 elevado a la 4 es 1, dividido entre 4. Resolviendo esto, esto me va a dar 20. ¿Correcto? 81 menos 1 es 80. Entre 4, 20. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Esta es la función que usted va a integrar. Para este ejercicio, esta función es x al cubo. Resuelve la integral. La integral de x al cubo, aplicando la regla de la potencia, es x a la 4 sobre 4. ¿Verdad? Evaluado desde 1 hasta 3. Sustituyendo cada elemento, ¿verdad? Este valor, 3 primero en la x y luego 1 en este x a la 4 sobre 4, y resolviendo me va a dar la respuesta de la integral. La C de la solución de la integral indefinida no es necesario colocarlo dentro de esa respuesta. Ustedes recordarán, la solución de todas las integrales indefinidas es con un más C al final. En el caso de la integral definida, eso desaparece. ¿Ok? Aquí está la explicación de por qué desaparece esa C. Entonces, en resumida cuenta, para resolver una integral definida, lo primero que tiene que hacer es resolver la integral, aplicando los métodos que usted conoce para resolver integrales indefinidas. Después que la resuelve, sustituye, ¿verdad? Primero el intervalo superior, ¿verdad? Menos el intervalo inferior dentro de la función que acaba de obtener al resolver la integral, y ejecuta la operación matemática que plantea ahí, que por lo general es una suma o resta de fracciones. Y así resuelve las integrales definidas utilizando el teorema fundamental del cálculo. Vamos a ver, para entender eso, esos tres ejercicios. La primera integral, desde 1 a 2 de x cuadrado menos 3. Resuelve primero la integral. La integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. La integral de 3 es menos 3x. X al cubo sobre 3 menos 3x evaluado de 1 a 2. Sustituimos primero por 2 todo lo que está dentro del corchete. 8 tercios, porque 2 elevado al cubo es 8 entre 3. Menos 3 por 2, que es 6. Menos, ahora sustituyo el segundo intervalo, que sería 1 tercio, ¿verdad? 1 al cubo es 1 entre 3, menos 3 por 1, que es 3. Resuelve toda esta operación que está acá, o estas sumas de fracciones, y la respuesta va a ser menos 2 tercios. Como ven, es bastante sencillo. Para la segunda integral, hacemos lo mismo. Resolvemos la integral por los métodos que usted conoce, ¿verdad? Y sustituye, después de resolver la integral, sustituye los extremos superior e inferior. Primero el superior y después el inferior.
y obtiene así la respuesta de la integral. En este ejercicio, lo mismo, la integral de la secante cuadrado es la tangente de x, evaluada entre 0 y pi cuarto, eso me da 1 menos 0, que es igual a 1. Aquí tenemos otro ejercicio. Calcular la integral del valor absoluto de 2x menos 1. ¿Verdad? Donde 2x menos 1 está representado por dos funciones, una negativa y una positiva. Cuando es menor de un medio y cuando es mayor de un medio, mayor o igual a un medio. Entonces, lo que hice fue sustituir, resolver cada una de las integrales. ¿Verdad? Previamente, dividí las integrales, porque están representadas por estas dos funciones, porque es el valor absoluto. Acuérdense que el valor absoluto es positivo y negativo, un valor positivo, un valor negativo de lo que esté encerrado, de la función que esté encerrado entre el valor absoluto. Entonces, resolviendo cada parte de la integral y evaluando, ¿verdad? Tenemos esto. ¿Por qué hasta un medio y de un medio a 2? Porque el intervalo va a ir desde 0 a 2, pero cada función está definido por separado en ese intervalo, ¿verdad? Porque según la figura vemos cómo está definido. Vemos entonces que un intervalo va de 0 a un medio porque son dos áreas diferentes, y el otro va desde un medio hasta 2, como está definido en cada una de las integrales. Resolvió, sustituyó y evaluó, y eso le dio 5 medios. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿verdad? Voy a calcular la integral de esta función, está evaluada entre 0 y menos 2. Eso es el área. Entramos ya a ver la parte del área bajo una curva, porque una integral definida es el área de una curva. Igual en el ejercicio anterior, lo que hicimos fue calcular las áreas de esta curva definida en esos intervalos. Aquí hacemos lo mismo. Estamos calculando el área de esas curvas. Entonces, el área de esta curva va a ser la integral que va desde 0 a 2 de la función, como la tengo acá. La función es 2x cuadrado menos 3x más 2. El área de 0 a 2, de la integral de 0 a 2 de 2x cuadrado. Resuelvo la integral. La integral de 2x cuadrado es x, 2x al cubo sobre 3. La integral de 3x es menos 3x cuadrado sobre 2. Y la integral de 2 es 2x. Lo voy a evaluar de 0 a 2. Evalúo primero siempre el intervalo superior. ¿Ok? El intervalo superior, entonces sería sustituyendo en x el valor de 2. 2 por 2 elevado al cubo sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 tercios. Menos 3 por 2 elevado al cuadrado, que sería 2 por 2, 4, por 3, 12 entre 2, 6. Y 2 por 2 igual a 4. Menos paréntesis, hay que agrupar los términos porque el signo menos afecta todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, al sustituir por 0, todo se hace 0. Entonces, resuelvo solamente la parte de la izquierda, porque es donde puedo calcular el valor. 16 tercios menos 6 más 4, eso me va a dar 10 tercios. Y simplifico la respuesta. Como ven, es bastante sencilla. La solución de una integral definida utilizando el teorema general del cálculo o el teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Entonces, resumiendo, primero,
resuelvo la integral aplicando los métodos de solución de integral. Luego, sustituyo el intervalo superior en la integral resuelta menos el intervalo inferior en la integral resuelta. ¿Dónde lo va a sustituir? Lo va a sustituir en X, porque es la variable de integración en la mayoría de los casos. O lo sustituye en la variable de integración que represente la integral. Ejecuto las operaciones matemáticas y obtengo el resultado de la integral definida, que no es más que el área bajo la curva, como lo hemos visto en los ejercicios anteriores. Así se resuelven las integrales definidas, utilizando el teorema fundamental del cálculo. Vamos a ver ahora el teorema del valor medio para las integrales. Entonces, en la sesión anterior vimos el área de una región bajo una curva, ¿verdad? Donde esa área es mayor que el área del rectángulo, inscrito y menor que el área de un rectángulo circunscrito. El teorema del valor medio para integrales establece que en alguna parte entre los rectángulos inscritos y circunscritos hay un rectángulo cuya área es precisamente igual al área de la región bajo la curva, como se muestra en la figura 4.7. Entonces, tenemos la curva y tenemos los dos rectángulos y tenemos el área total. Según el teorema, el área de estos rectángulos me va a determinar el área total debajo de la curva utilizando, ¿verdad?, el teorema del valor medio para las integrales. Entonces, ¿cómo dice el teorema? Dice que si f es continua en el intervalo cerrado, entonces existe un número c en el intervalo cerrado AB tal que la integral desde AB de f de x va a ser igual a f de c multiplicado por b menos a. ¿Okay? Eso es lo que me dice el teorema del valor medio. La integral definida va a ser igual a una función evaluada en c multiplicada por b menos a, donde b es el intervalo superior y a es el intervalo inferior representado dentro donde estoy realizando el cálculo de esa integral. Voy a calcular aquí, ¿verdad?, el otro teorema que se plantea dentro del valor medio de la función de un intervalo. ¿Ok? Eso también es igual, nos lo plantea de esta manera. Si f es integrable en un intervalo AB, entonces el valor medio de f en ese intervalo será 1 sobre b menos a, o la integral desde a hasta b de f de x de x. ¿Ok? Ese valor de f de c dado en el teorema del valor medio para integrales recibe el nombre de valor medio de f. Fíjense la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Este es el valor medio de una función de un intervalo y este el valor medio para las integrales. Vamos a ver un ejemplo utilizando para calcular el valor medio de esa función. Tengo aquí la función definida entre 1 y 4. El valor medio representa esto que está acá. ¿Ok? ¿Cómo calculamos ese valor medio? Va a ser así. 1 sobre b menos a por la integral desde ab de f de x de x. Eso va a ser igual a 1 sobre b, que sería 4, menos 1, que es el intervalo inferior,
por la integral de 1 a 4 de la función. Este término de aquí lo voy a resolver utilizando el teorema fundamental del cálculo, que ya ustedes saben cómo calcularlo. Y después que calcule eso, lo multiplico por este término acá, que es 1/3. Eso me da 1/3 de 64 menos 16 menos 1 menos 1. Al sustituir cada uno de los términos. La integral de 3x al cuadrado es 3 por x al cubo sobre 3. Elimino los 3 y me queda x al cubo. La integral de menos 2x sería menos 2 por x al cuadrado sobre 2. Elimina los 2 y me queda solamente x al cuadrado. Evaluado entre 1 y 4. Primero con 4. 4 por 4, 16 por 4, 64. 4 elevado al cuadrado es 16. Menos, paréntesis, porque el menos afecta a todo lo que está en el paréntesis. Es recomendable que siempre utilicen los paréntesis. Sería 1 al cubo, que es 1, menos 1 al cuadrado, que es 1. Sería 1 menos 1, ¿verdad? Resolviendo todo esto, me va a dar 48 tercios. 48 tercios igual a 16. ¿Qué representa este 16? Este 16 representa esta diferencia, la altura en el punto medio de la función. Bueno, en el punto medio de la función no, el valor medio de esta función. ¿Ok? La altura es el valor medio de esta función, el valor de y en este punto, ¿verdad? Entonces así calculamos el valor medio de esa función. Para calcular el valor medio de esa función, lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula definida utilizando la integral definida. Esta fórmula que está definida acá. 1 sobre b menos a por la integral de ab de f de x de x. Ahí tenemos otro ejercicio, un poquito más largo, que nos piden determinar el valor medio de la función, ¿verdad? Planteado para un avión a diferentes alturas en la atmósfera. El sonido que desarrolla o que produce ese avión. Para cada intervalo tiene una función para determinar ese sonido. Lo que tiene que hacer es plantear para cada uno de ellos las integrales. Resuelve las integrales para cada una de estas funciones. Para esta, para esta, para esta, para este, en los intervalos definidos que están acá. ¿Ok? Después que resuelve las integrales, ¿verdad? Suma todos los valores y aplica la velocidad promedio, que es el valor medio para la función, entre 0 y 80, como lo tiene acá. Aplica la ecuación anterior, donde b vale 80, 1 sobre b menos a, 1 sobre 80 menos 0 de la integral desde 0 a 80. Ya yo tengo la integral desde 0 a 80, que es 24.640, porque lo que hice fue sumar todas las integrales. Al sumar todas las integrales, conseguí este valor de, está planteado acá. 24.640 entre 80, eso me da 308 metros por segundo. Aquí tengo entonces la gráfica que me muestra cada uno de esos
valores. Como ven, es bastante sencillo aplicar el cálculo de áreas, el cálculo del valor medio de una función aplicando integrales definidas. Entonces, vamos a ver el segundo teorema fundamental del cálculo. El segundo teorema fundamental del cálculo lo que nos plantea es que los extremos de una integral definida en la mayoría de los casos son números definidos dentro del intervalo cerrado del plano cartesiano. Pero que uno de esos intervalos, ¿verdad? Como la función es continua, porque eso pasa por la definición de continuidad, puede ser también otra función. ¿Ok? Como vemos, la integral definida como número es una integral donde los intervalos son constantes de la función donde f es función de x. Pero la integral definida también puede ser definida como una función de x. Para ello, la función va definida en otra variable que no es la que está definida en el intervalo. Por ejemplo, como se ve aquí, un intervalo es una constante, en este caso el intervalo inferior, y el intervalo superior es una función de x. Entonces, el teorema fundamental del cálculo plantea en forma general eso. Uno de los dos intervalos puede ser una función, ¿verdad? De otra función definida en otra variable de integración, ¿verdad? Esta variable de integración no puede ser igual a este intervalo definido acá como una función de x. Eso es lo que plantea el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, en el primer teorema, los intervalos son constantes y originan como respuesta un valor numérico. En el segundo teorema fundamental del cálculo, uno de los intervalos puede ser una función y origina como resultado otra función. En este caso, una función de x. Ahí tiene un ejemplo, ¿verdad? Donde voy a calcular la integral de 0 a x. Como ven, el intervalo superior es una función de x del coseno de t. Resuelvo el coseno, ¿verdad? Y lo evalúo cuando x vale 0, cuando x vale pi 6, cuando x vale pi cuarto, cuando x igual a pi tercio y cuando x es igual a pi medio. ¿Correcto? Al resolver, la integral del coseno es el seno. El seno de t, desde 0 a x, la respuesta será seno de x menos seno de 0 igual al seno de x. ¿Cuánto vale la función cuando x igual a 0? El seno de 0 es 0. Aquí está la respuesta. ¿Cuánto vale la función cuando el x vale pi sexto? Cuando x vale pi sexto, será este pedacito de acá, eso vale un medio. ¿Cuánto vale la función cuando eso es pi cuartos? Cuando x es pi cuarto, eso vale raíz de 2 sobre 2, 0,70, 71. ¿Ok? ¿Cuánto vale cuando es pi tercio? Vale raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto vale cuando es pi medios? Cuando es pi medio vale 1, porque el seno de 90 es igual a 1. 90, 60, 45, 30 y 0. Dicho de otra manera. Entonces, como ven, cada solución es el área bajo la curva representada hasta ese intervalo que forma parte
de la solución de la integral. Ok. Ya vimos cómo se calcula una integral definida. Vamos a ver ahora su aplicación. Como dijimos, la principal aplicación de una integral definida es calcular el área, la que más se utiliza. Existen otras, como el volumen de un sólido en revolución, como la longitud de línea de una curva, etcétera, etcétera. Tiene muchas aplicaciones la integral definida. Entonces, ¿cómo sería ese cálculo? Si son dos curvas, el área encerrada entre dos curvas, se va a plantear lo mismo. Va a ser una integral definida entre el intervalo cerrado de la función superior menos la función inferior. Porque el área que usted va a calcular va a ser el área encerrada entre las dos curvas. Y esa área encerrada entre las dos curvas solamente se obtiene restando la función superior menos la función inferior, evaluándola, esa diferencia, en una integral definida en el intervalo que usted acaba de definir, donde están encerradas las dos. Así de sencillo es cálculo de una región entre dos curvas. Lo único que hay que considerar, dependiendo del ejercicio, es los puntos de corte, ¿verdad?, de las dos funciones. Y nosotros vimos eso en matemática 1, cómo calcular los puntos de corte de dos funciones, o cómo calcular el punto de corte de la función con el eje X o con el eje Y. Ese procedimiento lo vimos nosotros en matemática 1. Si no es más que intersectar las dos funciones, igualarlas a cero y determinar la raíz donde se cortan ambas funciones, para los cuales tenemos un valor de, para el mismo valor de X, tenemos el mismo valor de Y, porque ambas se cortan en el mismo punto. Quiere decir que en esta curva, en este punto o en este punto, donde ellos se cortan, deben tener el mismo valor de Y. Si yo defino el área en un intervalo que no es ese punto de corte, la respuesta va a ser diferente, solo porque varían los extremos de la integral. Pero el área va a ser igual a restar el área que me origina la primera curva, que sería F, menos el área que me origina la segunda curva, que es G. Esta área de esta curva menos esta área de acá me va a dar el área que está dentro de las dos curvas. Aquí lo vemos. Esta área es toda esta área menos esta área que está acá, definidas dentro del mismo intervalo. A y B, A y B y A y B. Entonces, conclusión. El área encerrada entre dos curvas es la integral definida dentro de los intervalos donde están las dos curvas de la función superior menos la función inferior, o mejor dicho, de la función que está por arriba menos la función que está por debajo. Si lo planteo desde X a Y, será desde la que está a la derecha menos la que está a la izquierda, como lo vemos acá en esta. Le aplico el teorema fundamental del cálculo para esas dos, para poder calcular esas dos, o el área de esas dos funciones. Ahí está el teorema. El área va a ser igual, como lo dijimos anterior, ¿verdad?, a la integral desde a b de f de x menos g de x. En este caso anterior es esta área menos esta área. ¿Correcto? Es lo que estoy planteando acá.
Fíjese, si yo separo los integrales, lo primero representa el área que está por encima, ¿correcto? Y la segunda representa el área que está por debajo. La resta de esas áreas me da el área que está en el medio. Ahí tiene un ejemplo. Voy a calcular el área encerrada entre estas dos curvas. Esta curva que es f de x cuadrado más 2 y esta recta que es menos x. Entre el intervalo 0 y 1. Entonces, sería el área que voy a calcular es todo esto que está acá. ¿Ok? Entonces, la regla dice la integral desde 0 a 1, ¿de quién? De esta función menos esta función. F de x menos g de x. ¿Quién es f de x? X cuadrado más 2. ¿Quién es g de x? G de x es menos x. X cuadrado más 2 menos x. Eso me va a dar x cuadrado más 2 más x. ¿Correcto? Resuelvo la integral. X cuadrado x al cubo sobre 3. La integral de 2 es 2x y la integral de x es x cuadrado sobre 2. La primera x al cubo sobre 3. La segunda x cuadrado sobre 2, ordenando, y la tercera es 2x. Dentro del intervalo que está definido que es 0 y 1. 0 y 1. Resolviendo, un tercio más un medio más 2 igual a 17 sextos. Sencillo. No hay más dificultad. ¿Ok? Así es que se calcula el área encerrada entre dos curvas. Aquí las curvas no se intersectan. Aquí las curvas tienen definida el área donde voy a calcular por los intervalos cerrados. Ahí tiene otra. Aquí sí hay una intersección. Esta curva se intersecta con esta y esta curva se intersecta con esta. Esa intersección va desde menos 2 hasta 1. Quiere decir que sería el área generada por la curva de arriba, ¿verdad? Que es f de x, menos la curva de abajo, que es g de x. Esta menos esta, entre este, ¿verdad? En el intervalo menos 2, 1. Así se plantea la ecuación. ¿Qué hicimos acá? Si no me dan los intervalos, lo que tengo que hacer es aplicar la teoría para conocer los puntos de intersección entre dos curvas. ¿Qué hacemos? Igualamos las dos funciones. Despejamos y obtenemos, ¿verdad? Y obtenemos una ecuación de segundo grado. Resolvemos la ecuación de segundo grado por la ecuación, aplicando la ecuación o aplicando factorización. En este caso, determinamos que los puntos de corte son x igual a menos 2 y x igual a 1. ¿Ok? Que lo sacamos desde aquí. ¿Verdad? Menos 2 y 1. Entonces, los intervalos de la integral serán desde menos 2 hasta 1. Definimos el intervalo acá que lo habíamos hecho, ya estaba determinado, y aquí lo calculamos. Al igualar las ecuaciones para conocer los puntos de intersección.
Entonces, donde se intersecten las dos curvas, esos son los intervalos de la integral definida. Entonces, la integral definida va a ir desde menos 2 a 1. El área será la integral desde menos 2 a 1 de las restas de las dos funciones. De la de arriba menos de abajo. 2 menos x cuadrado menos x. Resolviendo esto sería menos x al cubo sobre 3 más 2x menos x al cuadrado sobre 2, como está acá, ordenándola. Menos x al cubo sobre 3, menos x cuadrado sobre 2, más 2x, sustituyendo primero por 1 y después por menos 2, eso me va a dar 9 metros. Como ven, todas las áreas son positivas. Las áreas no pueden ser negativas. La integral puede dar un resultado negativo, ¿verdad? Pero cuando estamos calculando áreas, ese valor tiene que ser positivo. Porque las áreas son positivas. Ahí tenemos otro ejercicio donde el área total sería primero el área esta y luego esta área. Fíjense, el área de este lado es f de x menos g de x. Pero el área de este lado es g de x menos f de x. Superior menos inferior, superior menos inferior. Siempre es así. Mayor, menor. ¿Ok? No necesariamente utilizando la fórmula va a ser igual. Hay que ver qué forma tiene la curva. Este ejercicio es bueno por eso. Porque vemos que un área está definido por f de x menos g de x, pero el otro área está definido por g de x menos f de x. Porque aquí quedó encima g de x y aquí quedó g de x por debajo. Aquí está f de x por encima y aquí está g de x, f de x por debajo. ¿Ok? La curva superior menos la curva inferior. Así. Se tiene que calcular el área. La integral desde el intervalo inferior hasta el superior de la función superior menos la función inferior. O de la función que está por arriba menos la función que está por debajo. Ahí vemos cómo se realiza, cómo se calculan los puntos de corte y determinamos, ¿verdad? Los intervalos de las integrales. Fíjense, ahí hay una curva, un polinomio de tercer grado. Quiere decir que el polinomio de tercer grado tiene que tener 3 puntos de corte con la otra curva, porque me lo define el exponente. El exponente es 3, hay 3 puntos de corte. El primero es menos 2, el segundo que es 0 y el último que es 2. 3 puntos de corte. ¿Ok? Donde intersecta la curva de g de x, que es la curva, y la curva g de x solamente tiene 2 puntos de corte con el eje porque es un polinomio de segundo grado. ¿Ok? Hay que tener cuidado con esa parte. Se aplica el mismo procedimiento, se resuelven las integrales utilizando el teorema fundamental del cálculo y se determinan las áreas para cada sección y luego se suman las áreas. Eso fue lo que hicimos. O lo puede hacer todo de una vez y determinar el total de las áreas. Bueno, y con esto terminamos la teoría por el día de hoy. Recuerden, cualquier duda la pueden manifestar a través del foro de la aplicación de la asignación de la asignatura o al WhatsApp del 0414-511-2518. También recuerden que el profesor Brito va a estar el día de hoy dando una asesoría a partir de las 9, ya está bastante adelantado, sobre matemáticas.
Matemática 1 y matemática 2. Cualquier duda que tengan, se la pueden consultar al profesor Brito. Me está prestando esa ayuda, porque ahorita no me encuentro en la ciudad. Ve, en el día de mañana vamos a ver ejercicio de esta misma parte, de integrales definidas. ¿Ok? Recuerden también la fecha máxima de entrega de la actividad evaluada 1 y 2 es el 08/08 del 2022 hasta las 23:55 p.m. de la noche. No me queda más que despedirme por el día de hoy y nos vemos mañana en la mañana, a la misma hora, a las 10 de la mañana.